El Mundial 2026 arrancó hoy, y mientras México festejaba en el Azteca y Corea del Sur saltaba al campo en Guadalajara, en algún hotel de Boston, Didier Deschamps estaba sentado frente a sus jugadores intentando hacer lo que lleva semanas intentando. Que Kylian Mbappé y el resto del vestuario finjan que todo está bien. Antes de revelarte la verdad que ocultan los medios, suscríbete ahora mismo a Zona Roja y activa la campana para no perderte ninguna bomba de este Mundial. Porque la realidad es que nada está bien. Y lo que vamos a contarte en este video lleva días circulando en las redes de toda Europa, pero los canales tradicionales no se animan a decirlo con todas las letras. Nosotros sí, porque esto que viene no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Francia llega al torneo más importante del mundo con la mejor plantilla del planeta y con el vestuario más roto de toda la competición. Y la prueba no está en declaraciones preparadas ni en rumores de pasillo. Está en un video que se viralizó en Twitter hace menos de 72 horas y que todavía se sigue compartiendo de forma masiva en WhatsApp en Francia, España y toda Latinoamérica. Para los que conocen la historia del fútbol francés, esto no es una novedad. El fantasma de la autodestrucción siempre camina cerca de los Bleus. Ya lo vimos en el Mundial de 2010 con el infame escándalo de Nizhna, cuando los jugadores se negaron a entrenar y se encerraron en un autobús. Lo volvimos a ver en la última Eurocopa con las familias de los futbolistas peleándose en la grada. Francia tiene una facilidad alarmante para prenderse fuego desde adentro, justo cuando está en la cima del éxito. Y este año, en plena Copa del Mundo, la mecha ya se encendió. Quédate, porque esto es Zona Roja, y esto recién empieza. Todo comenzó con 30 segundos de cámara de televisión que nadie tendría que haber visto. Fue durante el túnel de vestuarios, momentos antes del partido amistoso de Francia contra Costa de Marfil, el último gran examen antes de viajar a tierras americanas. Las cámaras captaron el instante exacto en que N'Golo Kanté y Kylian Mbappé se cruzaron en el pasillo. Y en lugar de darse la mano, fundirse en un abrazo, o cruzarse una palabra de aliento como hicieron con el resto de sus compañeros, ambos bajaron la mirada, miraron hacia otro lado y siguieron caminando como si el otro simplemente no existiera. Un hielo absoluto. Una indiferencia que se podía cortar con un cuchillo. 30 segundos. Ese fue todo el combustible que necesitó la red para estallar. El video se viralizó de inmediato. En cuestión de horas, los hashtags con los nombres de ambos jugadores eran tendencia simultánea en Francia, España y Argentina. Los aficionados franceses debatían con desesperación en las redes si lo que habían visto era una pelea real o simplemente un malentendido amplificado por la prensa. Pero el análisis fotograma a fotograma no mentía. El lenguaje corporal de ambos era de un rechazo absoluto. Los aficionados del resto del mundo, directamente, empezaron a escribir las esquelas de Francia en el Mundial, sabiendo que un equipo dividido no sobrevive a la presión de este torneo. A las especulaciones acerca de cómo se resolvieron las diferencias entre el plantel y los dirigentes por la reducción en las primas para la Copa del Mundo, y las discrepancias por la utilización de la imagen de los jugadores, se le sumó este desplante entre Mbappé y Kanté. El episodio amplificó las versiones sobre el ambiente denso, casi tóxico, que se respira en el conjunto francés. Pero para entender por qué ese video importa tanto y por qué ha encendido todas las alarmas en el cuerpo técnico, hay que entender lo que pasó semanas antes. Porque el frío entre Mbappé y Kanté no nació en ese túnel de manera espontánea. Nació mucho antes, y tiene nombre, fecha y una banda de capitán en el medio. Todo se remonta al partido ante Colombia del 29 de marzo de 2026. En ese encuentro, Kanté fue designado capitán como un homenaje muy especial de todo el grupo por su cumpleaños. Un reconocimiento a su trayectoria y a su peso moral dentro del plantel. Cuando Mbappé ingresó desde el banquillo cerca del minuto 80, en lugar de integrarse al juego con normalidad, le pidió al joven Ryan Cherki que fuera a quitarle el brazalete a Kanté para ponérselo él. El gesto fue interpretado de inmediato como una falta de respeto brutal, sobre todo porque el delantero estrella no se lo solicitó directamente al veterano centrocampista, sino que mandó a un tercero a hacer el trabajo sucio. Párate un segundo y pensá lo que eso significa en la psicología de un grupo humano. N'Golo Kanté, el hombre que durante años fue considerado el jugador más querido del vestuario francés y del fútbol mundial. El tipo que sonríe siempre, que no genera conflictos, que corre los 90 minutos, que viaja en tren y que nunca se queja de nada. Ese hombre estaba usando el brazalete de capitán como regalo de cumpleaños frente a sus aficionados. Y Mbappé, en lugar de esperar escasos 20 minutos a que terminara el partido, mandó a un compañero menor a pedírselo. No tuvo la madurez de hablarlo cara a cara. Eso fue lo que vieron sus compañeros en la cancha, y eso fue lo que el núcleo duro del vestuario jamás se olvidó. La decisión molestó profundamente a los referentes más antiguos del equipo, y el frío que todos vieron en el túnel frente a Costa de Marfil fue exactamente la factura que le cobraron por aquello. No fue una invención de la prensa malintencionada,
Fue la consecuencia documentada de algo que llevaba semanas cocinándose puertas adentro, una herida en el orgullo del grupo que Didier Deschamps no ha sabido cómo sanar. Si la historia terminara ahí, ya tendríamos suficiente material para un video de alerta. Pero no termina ahí. Porque mientras el video de Kanté daba vueltas por internet y destruía la paz pública de la selección, L'Équipe, el diario deportivo más respetado de Francia, el mismo que lleva décadas rompiendo exclusivas sobre las miserias internas de los Bleus, publicó una información que nadie esperaba y que terminó de fracturar el vestuario. El diario reveló una conversación subida de tono en el vestuario en la que Ousmane Dembélé le habría reclamado a Mbappé, cara a cara y delante de todos, un mayor esfuerzo defensivo y un compromiso real con el grupo. El actual Balón de Oro le pidió de forma tajante al delantero del Real Madrid que se involucrara más en la presión alta y en la recuperación del balón, reavivando el eterno debate sobre su actitud apática y su falta de compromiso táctico cuando el equipo no tiene la posesión. Ousmane Dembélé, el mismo jugador que el año pasado se coronó con el máximo galardón individual del fútbol, el mismo que este año se convirtió en la nueva e indiscutible referencia del Paris Saint-Germain después de que Mbappé se fuera al Real Madrid dejando un vacío enorme y muchas cuentas pendientes. El mismo que durante años estuvo a la sombra, caminando un paso por detrás de Mbappé en la jerarquía interna del fútbol francés. Ese mismo Dembélé se plantó firmemente en el vestuario y le dijo al capitán que ya no podía caminar en la cancha. Lo que el equipo estaba describiendo, entre líneas y con la prudencia habitual de la prensa francesa, es un cambio de poder absoluto. Un jugador que durante años aceptó un rol secundario acaba de pararle el carro al intocable delante de todo el plantel. Y eso, en cualquier vestuario de élite del mundo, genera una grieta política que no se cierra con una simple charla de vestuario. Las fuentes cercanas al equipo sugieren que esto es solo la punta del iceberg de una serie de conflictos internos por el liderazgo. Durante los últimos entrenamientos en territorio norteamericano, la relación del capitán con sus compañeros se ha mostrado especialmente tensa, con gestos de frustración constantes y discusiones por cada pase mal entregado. Lo que está en juego ya no es solo la armonía táctica del grupo, es determinar quién manda realmente en Francia. Y entonces, en medio de este incendio absoluto, Mbappé hizo exactamente lo que cualquier persona que está bajo el ojo del huracán haría si tuviera 25 años, una cuenta bancaria multimillonaria y una novia famosa en España. Se fue. El delantero abandonó sorpresivamente la concentración de la selección de Francia tras el amistoso ante Irlanda del Norte y fue visto en el centro de Madrid. Según informaron de urgencia los medios franceses RMC y 90 Minuto, el capitán tomó un avión privado inmediatamente después del partido disputado en Lille para reencontrarse en la capital española con su pareja, la conocida actriz Esther Expósito. El cuerpo técnico alegó rápidamente que le había dado permiso. Intentaron apagar el fuego diciendo que no fue una escapada clandestina y que no rompió ningún reglamento interno del equipo, pero el daño ya estaba hecho. Lo que inicialmente se manejó en el entorno del jugador como un asunto estrictamente privado tomó una dimensión mediática global incontrolable al filtrarse las fotografías del jugador en las calles y restaurantes de Madrid junto a la Torre. Actriz. Las imágenes provocaron reacciones inmediatas de furia entre los aficionados franceses, quienes cuestionaron con dureza el momento elegido para el viaje, teniendo en cuenta la extrema cercanía del debut mundialista y la necesidad de cohesión del grupo. Para la opinión pública, el capitán habría priorizado sus asuntos personales y su vida social en plena preparación para el torneo más importante de su carrera. Mientras sus compañeros de equipo viajaban en vuelos transatlánticos, sufrían con el cambio de horario, se adaptaban al calor sofocante de Boston y se concentraban de lleno en la estrategia para el debut, el capitán y máxima estrella de Francia pasaba sus días libres en Europa. Los aficionados no tardaron ni 12 horas en hacer el paralelo destructivo con todas las estrellas que, en la historia del fútbol, eligieron mal sus tiempos antes de una gran cita y terminaron arrastrando los pies en la cancha. En ese debate público, Mbappé llevaba todas las de perder, y su imagen como líder comprometido quedó gravemente dañada. Pero lo que más preocupa al cuerpo técnico y a la federación de todo esto no es el video aislado de Kanté, ni la acalorada conversación con Dembélé, ni siquiera la inoportuna escapada a Madrid. Lo que más preocupa a los analistas es el patrón de comportamiento. Mbappé llega al Mundial 2026 con una temporada sumamente complicada y desgastante en el Real Madrid a sus espaldas. No fue el Mbappé dominante que todos los madridistas esperaban en su primer año con la camiseta blanca. Fue severamente cuestionado por la prensa española por su falta de adaptación. Hubo reportes continuos de tensiones con el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti y murmullos en el vestuario de Valdebebas por sus privilegios. Y ahora, al ponerse la camiseta de la selección, el mismo patrón conflictivo se repite de forma idéntica.
Los problemas y la tensión siguen acumulándose como una bomba de tiempo dentro del vestuario francés. El último conflicto de esta semana tiene que ver con una campaña publicitaria multimillonaria que volvió a enfrentar directamente a Mbappé con los altos mandos de la Federación Francesa de Fútbol. El jugador apareció de forma destacada en una promoción vinculada a una importante casa de apuestas patrocinadora de la selección, presuntamente sin su consentimiento expreso ni el acuerdo de sus abogados sobre los derechos de imagen. El malestar por este tema comercial no se quedó solo en el entorno del jugador, sino que se extendió al resto del plantel, que siente que las disputas financieras del capitán empañan el foco deportivo de todo el grupo. A todo este caos comercial se suma un reclamo logístico que ha encendido a las familias de los futbolistas. Varios internacionales de la plantilla consideran completamente insuficiente e injusto el número de entradas de protocolo asignadas por la federación para sus familiares directos, especialmente porque muchos han realizado un esfuerzo económico gigante para viajar a los Estados Unidos, México y Canadá para acompañar al equipo durante un mes entero. Las reuniones para definir las primas económicas finales del torneo todavía no estaban del todo cerradas ni firmadas cuando el avión del equipo aterrizó en suelo americano. Es decir, la federación es un caos administrativo y el equipo es un caos humano. No es solo Mbappé contra Kanté, no es solo Dembélé plantándole cara a Mbappé. Son demasiados frentes de guerra abiertos al mismo tiempo para un equipo que, por nombres y por historia, llega con la obligación absoluta de ser uno de los 3 grandes favoritos a levantar la Copa del Mundo. Y para colmo de males, en el último partido amistoso de preparación antes del gran viaje, la actuación de Mbappé frente a Irlanda del Norte fue descrita por la crítica especializada como alarmante y deslucida. No anotó goles, se le vio lento, impreciso y desperdició 3 oportunidades claras de gol frente al arquero. El partido no lo ganó él, lo terminó definiendo el talento emergente de Michael Olise, quien se llevó todos los aplausos mientras el capitán se retiraba al vestuario con la cabeza baja y visibles muestras de fastidio. El hombre que tiene la responsabilidad histórica de liderar a Francia en este mundial lleva semanas sin brillar en la cancha y sin un solo minuto de paz fuera de ella. Hoy arrancó el Mundial 2026. México ya gritó sus primeros 2 goles en el Estadio Azteca en medio de una fiesta total. El partido inaugural terminó con un arbitraje polémico, 3 tarjetas rojas y un referee que simplemente no podía hacerse entender en inglés con los futbolistas. El torneo ya comenzó lleno de drama, emoción y narrativa pura. Pero el drama más grande, el verdadero terremoto de esta Copa del Mundo, todavía no ha comenzado en los terrenos de juego. Empieza formalmente el próximo 16 de junio, cuando la selección de Francia haga su debut oficial contra el peligroso y físico equipo de Senegal en el imponente MetLife Stadium. Ese va a ser el momento de la verdad. Será el instante en que Kylian Mbappé tenga que entrar al campo de juego portando la banda de capitán en su brazo. El momento en que N'Golo Kanté tenga que pararse exactamente a su lado en el mediocampo, en la misma posición de cercanía donde decidieron ignorarse por completo hace menos de una semana en el túnel. Será el momento en que Ousmane Dembélé tenga que correr una banda para presionar la salida del rival y mirar de reojo si su capitán lo está siguiendo en el esfuerzo o si prefiere quedarse estático esperando el balón. Ese partido contra Senegal va a decir más sobre el estado real y el futuro de Francia en esta Copa del Mundo que cualquier conferencia de prensa ensayada, cualquier declaración de unión de Didier Deschamps ante los periodistas o cualquier video editado con música motivacional que publique la federación en sus redes sociales para intentar calmar las aguas. ¿Tiene Francia la capacidad futbolística de ganar el Mundial con el vestuario incendiado de esta manera? La respuesta corta es sí. Por supuesto que puede. Tienen, hombre por hombre, la plantilla más profunda, talentosa y desequilibrante de todo el planeta fútbol. Tienen jugadores capaces de ganar un partido clave con una sola genialidad individual. Pero la historia grande de las Copas del Mundo nos ha enseñado 1000 veces que los mundiales no los ganan simplemente los mejores 11 nombres sobre un papel. Los ganan los grupos humanos estables, los equipos que se mantienen unidos como una verdadera familia cuando las cosas se complican en la cancha, cuando el rival te anota primero, o cuando las piernas ya no responden en el tiempo extra. Y todo lo que hemos visto, analizado y filtrado en las últimas semanas nos dice con total claridad que, en este preciso momento, Francia no es un equipo de fútbol. Francia es un conjunto de individualidades multimillonarias que por ahora comparten una misma camiseta y un mismo hotel, pero que tienen la cabeza y el interés en lugares completamente distintos. Si logran dejar los egos de lado en los próximos 5 días, si Mbappé asume su rol de líder con humildad y si el grupo decide perdonar los desplantes, tienen todo para coronarse campeones del mundo una vez más. Pero si la soberbia gana la batalla, si las grietas internas se profundizan ante la primera dificultad en la fase de grupos, Francia va a caer con estrépito mucho antes de lo que cualquiera de los analistas tradicionales espera.
Y cuando esa estrepitosa caída ocurra, cuando el fracaso sea inevitable, este video va a volver a circular en todas las pantallas del mundo, y todos los aficionados van a recordar el túnel de vestuarios, van a recordar el desplante del brazalete, van a recordar la polémica fuga a Madrid en plena preparación, van a recordar las semanas cruciales en que Francia tuvo la oportunidad de oro de resolver sus problemas cara a cara y prefirió mirar hacia otro lado, exactamente igual que lo hicieron Mbappé y Kanté. Si te quedaste hasta este punto del video, ya sabes perfectamente lo que le pedimos a los verdaderos fanáticos. Suscríbete al canal, dale un buen like al video para apoyar el periodismo sin filtros y activa la campana de notificaciones. El Mundial de las Polémicas apenas está comenzando hoy, y los escándalos van a ser diarios y masivos. No te quedes afuera de lo que los medios oficiales no se animan a contarte. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que Mbappé tiene la capacidad de liderar a esta selección? ¿O el vestuario terminará por destruirlo por completo? Te leemos abajo. Esto fue Zona Roja Mundial. Nos vemos en el próximo escándalo.